Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a su clase de Sagradas Escrituras. Antes que nada vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues les doy las gracias por su presencia en esta clase. Voy a compartir pantalla. La clase pasada vimos el tema 8. El tema 8 hablamos de Hechos de los Apóstoles. Este libro bíblico nos habla de la iglesia primitiva, cómo se fue formando esta iglesia primitiva. El libro de Hechos es la continuación del Evangelio de San Lucas y constituye una obra en dos partes. El libro fue compuesto en los años 80-90 después de Cristo. Es un relato con intención pastoral y catequética, cuyo tema es la formación de la iglesia. Les vuelvo a repetir, es un libro escrito por Lucas. Entonces, aquí estamos, ¿no? También se le conoce como el libro del Espíritu Santo. ¿Sí? También se le conoce así a Hechos de los Apóstoles. Bueno, esto fue nuestra clase pasada. En esta ocasión, pues nos toca ver las cartas de San Pablo. ¿Sí? Es muy importante conocer primeramente quién es Pablo. ¿Quién es Pablo? Y los datos de Pablo los vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, tanto en Hechos de los Apóstoles como en sus diferentes cartas. Vamos a ver. En primer lugar, se llama Saulo. Después va a cambiar su nombre a Pablo. En sus cartas, Pablo ofrece datos de su vida. Saulo, posteriormente conocido como Pablo, nació en Tarso de Cilicia. Pertenecía a una familia judía y como tal estaba sólidamente formado en la ley de Moisés. Fue enviado a Jerusalén para completar su educación rabínica. Su maestro fue el más autorizado rabino de entonces, el gran rabino Gamaliel. Y esta información la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Dice así: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Siempre he defendido con pasión las cosas de Dios como ustedes hoy. Entonces ya nos dio ahí esta información. Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Ahí están los datos de Pablo. ¿Quién es Pablo? Su talento le afianzó los principios de la ley, que cita constantemente de memoria y con gran exactitud. Su carácter impetuoso le lanza a un fanatismo exagerado en defensa de la ley y tradiciones. Sí. Pablo se instruyó tanto en la ley que llegó a ser fanático de ella. Se olvidó de ser humano, se olvidó de tener misericordia. Llegó al fanatismo. Ese era Pablo. Su impetuosidad le llevaron a unirse a los perseguidores de ella.
convencido de que defendía la causa de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 22, versículo 4. Yo perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres. Ahí está. Era tanto su fanatismo que perseguía a todos aquellos que no cumplían la ley. Ese era Saulo. Pero Saulo tiene una gran conversión. Tiene un encuentro con el Señor y tiene una conversión. Para perseguir a los cristianos, Pablo necesitaba autorización del sumo sacerdote y obtuvo cartas para perseguir a los cristianos. Obtenidas las cartas, Pablo y sus compañeros se acercaban a Damasco, cuando de pronto una luz del cielo les envolvió en su resplandor. Pablo vio entonces a Jesús. Los compañeros de Pablo estaban asombrados. Oían, pero sin ver a nadie. Y como al levantarse Pablo estaba ciego, le tomaron de la mano y le condujeron a la ciudad, donde permaneció 3 días en tinieblas, por la ceguera y sin comer ni beber nada. Este gran encuentro que tuvo Pablo con nuestro Señor fue tanto el resplandor de la luz de nuestro Señor que lo dejó ciego. Esta información la vamos a encontrar en Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 9. Posteriormente, recobra Pablo la vista por medio de Ananías y recibe el Espíritu Santo y es bautizado. Fíjense todo el proceso misericordioso de parte de Dios que Pablo tuvo. Primeramente, nuestro Señor se le presenta y lo invita a seguir. ¿Cómo? Recibiendo el Espíritu Santo, bautizándose. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 9, versículo del 10 al 19. Y dice así: había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, vete a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Está allí orando y ha visto a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que ese hombre ha hecho en Jerusalén a los que creen en ti. Y ha venido con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: vete, porque este es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo le daré a conocer cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Ananías fue, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, Jesús, el Señor, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese mismo momento se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista. Y a continuación fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Fíjense cómo Pablo tiene un encuentro con el Señor y no pierde la fe, no pierde ese vínculo que tenía con el Dios Padre en la oración. Él está orando, está en un problema, él no ve. Yo me imagino que está desorientado, desubicado, y ahora, ¿cuál es mi misión? ¿Qué va a pasar conmigo?
Dios en su infinita misericordia escucha su oración y le manda a una persona para que lo auxilie y sea bautizado. Y en ese bautismo reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo va a dar todos sus dones, que lo va a llenar de todos sus dones, porque va a llevar el Evangelio a donde Jesús le va a indicar. Entonces Pablo está teniendo una transformación de ser Saulo a ser Pablo. Continúa. Recobrada milagrosamente la vista por medio de Ananías, recibe el Espíritu Santo y es bautizado, así como lo acabamos de ver. Hechos capítulo 9, versículo del 10 al 19. Luego de este hecho, se retira a la Arabia por un tiempo, y ahí, antes de volver a Damasco, permaneció entregada a la oración y en trato íntimo con el Señor. Regresa luego a la ciudad, entrando de lleno a su función de apóstol y en su gran labor evangelizadora. Eso lo vamos a encontrar en Gálatas, capítulo 1, versículo del 17 al 24. Muy bien. Y dice así. Gálatas, capítulo 1, versículo del 17 al 24. Y sin subir a Jerusalén para ver quiénes eran apóstoles antes que yo, me dirigí a Arabia y de nuevo regresé a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y permanecí junto a él 15 días. No había ningún otro apóstol fuera de Santiago, el hermano del Señor. De esto que les escribo, Dios es testigo que no miento. Fui después a las regiones de Siria y Cilicia. Por entonces, las iglesias cristianas de Judea no me conocían aún personalmente. Únicamente oían decir, el que nos perseguía ahora anuncia la fe que antes combatía. Y daban gloria a Dios por mi causa. Es importante resaltar este hecho. Pablo conoce a Pedro y a los apóstoles. En este momento narrativo nada más conoce a Santiago, el hermano del Señor, pero es en el libro de Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar varios momentos con todos los apóstoles. Esta es una epístola a los Gálatas, no es Hechos. Bueno, entonces también es muy importante de resaltar lo que dicen de él. Reconocen su conversión y eso, reconocimiento de la conversión de una persona como Pablo, pues a ellos les invita también a la conversión. Es un testimonio que Pablo está dando. Un testimonio de que podemos volver a retomar el camino hacia Dios, al verdadero Dios. Todos nos podemos reubicar en el camino, todos. Y ese es el testimonio que Pablo está dando. Eso es lo rescatable que estamos viendo de Pablo. Pablo trabajó con ahínco, primero como subordinado, junto a los demás discípulos. Pronto, sus cualidades de organizador, su talento, su energía y férrea voluntad, su gran capacidad para el apostolado y su extenso conocimiento de la ley, junto a la cultura helenista, así como su habilidad para comunicar a otros su pensamiento, le destacarán entre todos. A esto hay que añadir el impulso interior que empujaba aquel carácter ardiente a entregarse totalmente a la conversión, no solo de los judíos, sino de todos los pueblos gentiles a donde pudiera llevar su palabra. Piense cuántos atributos, cuántas cualidades tenía Pablo. Y todas esas cualidades ahora las va a poner
para el reino de Dios, para dar la palabra, el evangelio, todas esas cualidades. Pablo, en ese carácter que tenía tan impulsivo, tan férreo, se pone con humildad al servicio de los discípulos. Esto es un gran testimonio de Pablo. A pesar de ser un hombre con un carácter muy fuerte, él doblega ese carácter y se pone como subordinado a los discípulos. Con todos sus conocimientos, con toda su capacidad, todo eso lo pone a disposición de los discípulos. Eso es otra cualidad de Pablo en cuanto a la conversión que él está sufriendo. Vean ustedes cuántas cosas podemos aprender de este personaje como cristianos. Sus cualidades no quedan apagadas, no las opacan los discípulos, al contrario, las ponen en marcha, las pulen para el servicio del evangelio. Pablo era un gran organizador. Su capacidad para el apostolado, tenía una gran capacidad de transmitir la palabra, de llevar el evangelio a los demás. Esa era su gran capacidad. Y unido con el conocimiento de la ley, pues era una persona muy, muy preparada para lo que estaban haciendo, la iglesia primitiva. Pablo, conocedor de la ley, se va a poder comunicar con los judíos, pero les va a transmitir la nueva, el evangelio, con ese gran conocimiento de la ley. También se va a poder comunicar con los griegos, por su gran habilidad a su pensamiento. Y este impulso que tiene de hacer las cosas, esas ganas que él tenía de hacer las cosas, por supuesto impulsado ya por el Espíritu Santo que recibió en el bautismo, pues es una persona imparable para evangelizar. Este está bien. Vamos a seguir conociendo a este personaje. Fíjense bien, Pablo hablaba griego. Sus cartas fueron escritas en este idioma, pero también hablaba latín, el idioma oficial de la época en que vivió. Pablo era ciudadano romano. También hablaba arameo. Estudió con Gamaliel y el arameo antiguo. Pablo, al estudiar las Sagradas Escrituras con este rabino, hablaba hebreo. Y posiblemente el árabe, porque como ya leímos, él vivió en Arabia 3 años después de su conversión. Bueno, esto lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 21, versículo 40. Okay. El comandante le dio permiso y Pablo, de pie en las escaleras, hizo ademán al pueblo con la mano. Se hizo un gran silencio y Pablo les dijo en arameo. Fíjense, aquí está el testimonio de que Pablo hablaba arameo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, además de todas sus cualidades intelectuales, su capacidad cultural era extraordinaria. En su esfuerzo por hacer universal el mensaje de Jesús, Pablo los desligó de la tradición judía, insistiendo en que el cumplimiento de la ley no es lo que salva al hombre de sus pecados, sino la fe en Cristo Jesús.
Fíjense esta conversión de conocimiento de la ley. Pablo conocía la ley perfectamente, ¿sí? Y la ley tenía ciertos puntos de salvación. ¿Cómo ellos se salvaban? En la ley estaba escrito la forma que se salvaban los hombres. Pues ahora Pablo dice, no es lo que salva al hombre la ley, el perdón de sus pecados, sino la fe en Cristo. Este gran reconocimiento que tiene Pablo de nuestro Señor Jesucristo ha de haber sido para él muy lleno de luz, de Espíritu Santo, de su conocimiento. Pablo está encauzando todos sus conocimientos a este gran acontecimiento que fue Cristo Jesús, la gran revelación de Dios. Por eso Pablo está convencido del Evangelio, de los acontecimientos, y se da cuenta que Jesús es la plenitud de los tiempos, el Mesías, el Hijo de Dios. Y él declara, lo que nos va a salvar a los hombres es la fe en Cristo Jesús. Bueno, es muy rápido este conocimiento de Pablo. Lo pueden ustedes encontrar en Hechos de los Apóstoles y también en sus cartas. Ahí van a conocer un poquito más de Pablo, de cómo inició estos viajes, cómo es que él evangelizó a las diferentes comunidades. Los invito a que lean estos libros en las Sagradas Escrituras, Hechos y Cartas de Pablo. Por supuesto que todas las Sagradas Escrituras, pero yo pienso que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro, como ya les he dicho, que deben de leer todos los católicos, porque es el nacimiento de nuestra iglesia, de la iglesia primitiva. Las dificultades con las que se encontraron ellos, los apóstoles, Pablo, Lucas, etcétera, todos estos personajes primarios, pero también las mujeres. En muchos de los apóstoles encontramos que las mujeres también ayudaron a la evangelización. Ofrecían sus casas, ofrecían su dinero, ofrecían su tiempo, los acogían. También las mujeres tuvieron mucho que ver en la iglesia primitiva. Y ahí las vamos a encontrar también en el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos a pasar a las cartas paulinas, una vez conocido un poquitito a Pablo. Hablar un poco de la personalidad de quién es Pablo. Muy bien, las cartas paulinas las podemos dividir en dos épocas. Una primera época las podemos ubicar antes del año 60 después de Cristo, por supuesto, una vez que nuestro Señor fue crucificado, por supuesto, ¿no? Después del año 35, ¿no? Pues estas cartas las vamos a ubicar en dos épocas, escritas antes del año 60 después de Cristo y después del año 70 después de Cristo. Les vuelvo a repetir, estos dos eventos situados posteriores al año 35, que fue la crucifixión de nuestro Señor. ¿De acuerdo? Bueno, en la primera época tenemos la carta de los tesalonicenses. Hay dos cartas, primera y segunda a tesalonicenses. Tenemos Gálatas, Romanos y Corintios. En esta época de la cautividad también hay una carta a Filipenses y a Filemón. Respecto a la segunda época, después del año 70 después de nuestro Señor,
Pablo escribe Colosenses, Efesios y cartas pastorales, Timoteo y Tito. Muy bien. ¿Por qué a los tesalonicenses? Bueno, porque Pablo predicó en Tesalónica, capital de Macedonia, en Grecia. Y este dato lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Dice así: pasaron por Anfilopis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo entró allí y durante 3 sábados estuvo conversando con ellos acerca de las Escrituras. Les explicaba y demostraba que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y añadía: el Mesías es precisamente este Jesús que yo les proclamo. Algunos judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, y lo mismo hicieron muchos griegos que adoraban al verdadero Dios, y muchas mujeres de la aristocracia. Pero los judíos, movidos por la envidia, contrataron a algunos agitadores que promovieron revueltas y amotinaron a la ciudad. Después se presentaron en la casa de Jasón y reclamaron a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Al no encontrarlos, se llevaron por la fuerza a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad gritando: esos individuos que han agitado el mundo entero también se han presentado aquí, y Jasón los ha hospedado. Todos ellos actúan contra los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús. La gente y las autoridades quedaron alarmados al oír esto, así que exigieron a Jasón y a los demás una fianza y los dejaron en libertad. Fíjense cómo vamos teniendo conflictos. Pablo, por un lado, dice que Jesús es el Mesías, pero confronta a la gente con sus creencias. Por eso se surgen los problemas. No todas las personas estaban abiertas a un cambio, para aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Y empezaron a tener problemas. No solamente los que predicaban, en el caso de Pablo y los apóstoles, sino también las personas que los ayudaban. En este caso, nos hablan de un personaje que se llama, déjenme lo ubico para no, Jasón, ¿no? Y lo fueron a buscar a Pablo a casa de Jasón, y al no encontrarlo, apresan a Jasón. Entonces, también las personas que les daban hospedaje a los que estaban predicando el evangelio también se metían en problemas. Pero eso a ellos no les importaba. Es importante que ustedes lean Hechos de los Apóstoles, donde van a encontrar su iglesia, el nacimiento de su iglesia, a los problemas reales que se encontraban los predicadores, y en este caso Pablo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver Primera de Tesalonicenses, versículo del 1 al 10, que es el primer escrito de Pablo en el Nuevo Testamento. En este texto, Pablo alaba a la comunidad, su progreso y ejemplo. La alerta sobre las dificultades. Escribe sobre la segunda venida del Señor. Perdón, voy a poner aquí mil disculpas. Ok, entonces vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 10. Bueno, dice: damos gracias continuamente a Dios por todos ustedes y siempre los recordamos en nuestras oraciones. Ante Dios, que es nuestro Padre, hacemos memoria de la vitalidad de su fe.
del esfuerzo de su amor y de la firme esperanza que han puesto en nuestro Señor Jesucristo. Conocemos bien, hermanos amados de Dios, cómo fueron elegidos, porque el anuncio de nuestro Evangelio no se redujo solo a palabras, sino que estuvo acompañada de poder de la acción del Espíritu Santo y de gran persuasión. Saben de sobra que todo lo que hicimos entre ustedes fue para su bien. Por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de grandes dificultades, pero con la alegría que viene del Espíritu Santo. Fíjense, toda esta situación, Pablo la reconoce como acción del Espíritu Santo. La alegría, la fortaleza, las ganas de hacerlo, etc. Continúa. De esta manera, han llegado a ser modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y no solo en Macedonia y Acaya. Ustedes han difundido la palabra del Señor, sino que por todas partes de las que se ha extendido la fama de su fe. De suerte que nada tenemos que añadir con nuestra parte. Ellos mismos cuentan el recibimiento que nos dieron y cómo ustedes se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar que su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos, se manifieste desde el cielo y nos libere de la ira que se acerca. Fíjense, este gran mensaje en estos versículos que Pablo les da fortaleza, les reconoce que han hecho su proceso de conversión agradable a Dios nuestro Señor y les habla de esa venida de nuestro Señor Jesucristo, que no pierdan la fe, que nuestro Señor va a venir algún día y nos va a liberar. Esta carta de Pablo nos ayuda a confiar, nos invita a confiar en el Espíritu Santo, nos ayuda a tener fe, nos ayuda a tener fortaleza para defender nuestra fe, el Evangelio. Eso es. En segunda de Tesalonicenses retoma otra vez el tema de la segunda venida del Señor. Ya se los dijo aquí, ¿no? Voy a repetir, versículo 10. Y esperar que su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos, se manifieste desde el cielo y nos libere de la ira que se acerca. En la segunda carta les vuelve a hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Él va a venir con nosotros. Eso es lo que Pablo les está influyendo. Esperanza, fe, constancia. En Gálatas, escrito en el año 55-58 después de Cristo, Pablo escribe a comunidades cristianas que él fundó, establecidas en la región de Galicia. Aborda temas como la libertad cristiana ante la ley. Fíjense, si la ley era un yugo, como nos dice en Hechos de los Apóstoles, ahora nos ha liberado de ese yugo nuestro Señor Jesucristo. Gálatas, capítulo 5. Ahí ustedes lo van a poder ver cómo nos libera, cómo dice Pablo, ¿no? Para ser libres, nos ha liberado Cristo. Por eso, manténganse firmes y no permitan de nuevo el yugo de la esclavitud. Fíjense ustedes, Cristo nos vino a liberar de ese yugo de esclavitud, de normas, de todo eso, ¿no? Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Tengan cuidado, no permitan que de nuevo les pongan yugos. Continúo con la lectura. Estoy en el versículo 2 del capítulo 5 de Gálatas.
Soy yo, Pablo, quien les advierto. Si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. De nuevo lo afirmo tajantemente. Todo aquel que se deja circuncidar queda obligado a cumplir enteramente la ley. Los que tratan de ser justificados mediante la ley se separan de Cristo. Pierden la gracia. Por nuestra parte, esperamos ardientemente recibir la justificación por medio de la fe, mediante la acción del Espíritu, porque en cuanto seguidores de Cristo, lo mismo da estar circuncidados que no estarlo. Lo que vale es la fe que actúa por medio del amor. Fíjense cómo Pablo nos dice que lo que nos va a salvar es la fe en Cristo. La fe en Cristo Jesús. Eso es maravilloso, porque Pablo, como ya lo vimos al principio de la clase, conoce la ley. Conoce lo que es ser tajante de la ley. Pero ahora dice, no permitan que les vuelvan a hacer un yugo. No, Cristo nos ha liberado. Cristo nos ha liberado. Porque en cuanto seguidores de Cristo, lo mismo de estar circuncidados que no estar. Lo que vale es la fe que actúa por medio del amor. Qué cosa tan maravillosa. Los invito a leer esta carta a los Gálatas. Vamos a ir a Romanos. Esta carta se escribe en el año 55-58 después de Cristo. Su estilo es diplomático, pues él no fundó la comunidad. Aborda temas como el poder salvador del Evangelio. Vamos a leer qué nos dice Romanos, capítulo 1, versículo del 16 al 17. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios, para que se salve todo el que cree, los judíos en primer lugar, y también los que no lo son. Porque en él se manifiesta la justicia de Dios a través de una fe en continuo crecimiento, como dice la Escritura. El justo es virtud de la fe, vivirá. Fíjese, otra vez el tema de la fe, pero el tema de la fe en Cristo, en el Hijo de Dios, en la palabra hecha carne. Es esto. Y primera y segunda de Corintios, escritas en el año 56-57 después de Cristo, es una comunidad fundada por Pablo en su segundo viaje. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que Pablo hizo 3 viajes? Estos viajes vienen escritos en Hechos de los Apóstoles. Ahí los vamos a encontrar a detalle. Les invito a que lo lean. Muy bien, entonces, estas comunidades las va a fundar Pablo en su segundo viaje. Hechos, capítulo 18, versículo 1. Ahí vamos a encontrar este testimonio. Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 18. Un momento, por favor. Capítulo 1. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Fíjense cómo encontramos estos datos, ¿verdad? Y todo esto que les estoy comentando tiene un fundamento en las Sagradas Escrituras. Y es muy importante, ¿no?, conocerlo. Bueno, y los corintios tienen problemas, es una comunidad conflictiva, ¿no? Entonces, aborda el problema de la división de la comunidad en la primera carta a los Corintios, versículo 10 al 17. Vamos a ver qué problema enfrentó la comunidad. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo para que no haya divisiones entre ustedes. ¿Qué había? Divisiones. Por un mal entendimiento. Vamos a ver cuál era el problema. Sino que conserven la armonía en el pensar y en el sentir. Les digo esto, hermanos míos, porque los de Chloe me han informado
de que hay discordia entre ustedes. Me refiero a eso, que unos y otros andan diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. Pero, ¿es que está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo con ustedes o fueron bautizados en su nombre? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes a excepción de Cristo y Gallo. Fíjense ustedes, ¿cuál es el problema? Que no entienden que ellos son bautizados en nombre del crucificado. ¿Ya? El crucificado es Cristo Jesús. Están siendo bautizados en su nombre. Y no importa si los bautiza Pablo, Pedro, Apolo, etc. No son la comunidad de Pedro, no. Son comunidad de Cristo Jesús, el crucificado para el perdón de los pecados. Eso es lo que están siendo divisiones por ese malentendido. Ellos no entienden que aquí el único Salvador es Cristo, pero lo van a entender por medio de estas cartas, lo van a entender. Bueno, otro problema que están enfrentando es el perdón al ofensor. Les cuesta trabajo el perdón. Vamos a ver, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo del 5 al 11. No, aquí estamos. Es el perdón para el ofensor. Ojo aquí, no es el perdón de mis pecados, tengo que perdonar al que me ofende. Eso es de lo que va a tratar. Perdón para el ofensor. Fíjense qué bonito les va a hablar. Y si alguno me ha entristecido, no ha sido solo a mí, sino en cierto modo, aunque sin exagerar, también a ustedes. Ya es bastante para ese hombre el castigo que le ha impuesto la mayoría. Ahora deben perdonarlo y animarlo para que no le agravie el exceso de tristeza. Fíjense, alguien hizo algo y toda la comunidad lo rechaza. No, dice Pablo, ¿qué pasó? No pueden hacer eso porque lo están poniendo triste. No pueden excluir a alguien por un error. Ok, continúo. Para eso precisamente les escribí, para poner en prueba su virtud y saber si son obedientes en todo. En realidad, quien tiene el perdón de ustedes, tiene también el mío, pues lo que yo he perdonado, si es que perdoné algo, ha sido por ustedes en atención a Cristo. Fíjense, ante todo es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Para Pablo es Cristo. ¿Cómo hizo esto Cristo? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién nos va a redimir? Cristo, no nadie más. ¿Cómo nos tenemos que comportar? Como Cristo nos enseñó. Si Cristo perdonó, ¿yo quién soy para no perdonar? Por eso dice, si algo perdoné, o sea, ¿quién soy yo para perdonar algo? ¿No? ¿Quién soy yo? Para no dejar, continúo versículo 11, para no dejar que Satanás saque ventaja de esto, pues conocemos bien sus intenciones. ¿Y cuál es la intención del malo? Pues dividir. Y dividimos y destruimos. No fortalecemos, destruimos. Por eso dice Pablo, para no dejar que Satanás saque ventaja de esto. Entonces, no permitamos las divisiones en las comunidades. Es lo que está diciendo Pablo. Pero tampoco propiciemos el no perdonar a alguien. Todos cometemos errores. Somos humanos. Todos. Aquí el único perfecto es Cristo nuestro Señor. El hombre sin mancha. Verdadero Dios y verdadero hombre. Pero nosotros nos tenemos que comportar de acuerdo a lo que Dios nos enseñó. Y si Dios perdonó en la cruz, ¿nosotros quiénes somos? Dios no excluyó a nadie,
por más pecador. Y tenemos el ejemplo de la pecadora. ¿Quién te acusa? Nadie, Señor. Ni yo tampoco te acuso. Entonces, si Dios nuestro Señor nos está poniendo el ejemplo del perdón, ¿por qué nosotros no hemos aprendido a perdonar los errores de los demás? Todos somos humanos, todos cometemos errores. Lo que tenemos que hacer es corregir en el amor, corregir con paciencia, corregir con sabiduría, con misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasaría si excluimos a alguien? Dice Pablo, lo ponemos triste a ese excluido de la sociedad por un error. ¿Y qué vamos a fortalecer? Las divisiones. ¿Y quién va a salir ganando? Satanás. Y eso no podemos permitir. Aquí el único que perdona es Cristo Jesús. Esa es la gran enseñanza que Pablo nos está enseñando en este texto. El perdón al ofensor. Al ofensor. Tenemos que perdonar. Como lo dice el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si los recitamos, llevémoslo a práctica. Como buenos cristianos. Por eso Pablo aquí dice, en el versículo 9, para eso precisamente les escribí, para poner a prueba su virtud. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es una virtud. Y la virtud viene del Espíritu Santo. Y de esa práctica de la oración y unión con Dios Padre. ¿Sí? Si nos entendemos pecadores, si nos reconocemos pecadores, nos es más fácil ponernos en el zapato de alguien que comete un error. Yo he cometido errores, él también. No hay problema. Hablo con esa persona, o etcétera, y corregimos errores, pero no nos desunimos. No nos desunimos. Porque dice Pablo, el único que va a sacar ventaja de esto es el mal. Y eso no lo podemos permitir. Todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Esta carta a los Corintios es muy bonita también. Muy, muy, muy bonita. Bueno, yo les decía que estaban divididas las cartas, ¿no? Vamos aquí. Estamos en la época del año, antes del año 60, después de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver las cartas de la cautividad. Acuérdense que Pablo es preso, es llevado para ser sacrificado, ¿no? Muerto. Va a ser mártir del Evangelio. Eso es lo hermoso de nuestra iglesia también. Nuestra iglesia está llena de mártires que han dado su vida en testimonio del Evangelio. Eso es muy hermoso, muy hermoso. Que son seres humanos que han dado testimonio de la fe con su propia vida. Bueno, bueno, estas cartas son Filipenses y Filemón. Vamos a pasar a la siguiente. Segunda época. Después del año 70 después de Cristo. Él escribe a los colosenses y efesios. El interés doctrinal se centra en Cristo resucitado, cabeza de la iglesia, a quien se considera su cuerpo. Y por último vienen las cartas pastorales. Primera y segunda de Timoteo, Tito, que utilizan un vocabulario muy similar. Tratan la oración universal. Vamos a leer primera de Timoteo, versículos del 2, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Te ruego ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acción de gracias por todos los hombres. Fíjense, por todos los hombres. Porque nuestra iglesia es una iglesia universal, no particular, universal. Continúa en el versículo 2. Por los reyes
y todos los que tienen autoridad para que podamos gozar de una vida tranquila y apacible, plenamente religiosa y digna. Esto es bueno y grato a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque Dios es único, como único es también el mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, Jesucristo, que se entregó a sí mismo para redimir a todos. Este es el testimonio dado hace debido tiempo, del cual he sido yo constituido mensajero y apóstol. Digo la verdad, no miento, y maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Deseo, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos sin ira ni discusiones. Fíjense ustedes, Pablo nos está invitando aquí a orar, pero a orar por todos, uh-huh. por todos los hombres, por todos los reyes, por toda la humanidad, para que todos vivamos en paz, para que todos reconozcamos al único Dios verdadero y a su gran mensajero, a su único Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Ese es el fin del Evangelio. Que todos los hombres oremos por todos los hombres y unidos en la oración hacia un solo Dios, reconozcamos a Jesucristo como el gran mediador ante Dios Padre. Eso es el fin del Evangelio, eso es lo que Pablo quiere de nosotros. Y es lo que él está fomentando en estas comunidades. Pero también nos habla desde ese tiempo a nuestros días, nos está hablando, nos está pidiendo. Te ruego ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acción de gracias por todos los hombres. ¿Qué necesitamos? Necesitados estamos de la oración en comunidad. Muy necesitados. Y Pablo nos está hablando desde las Sagradas Escrituras. Pero también nos bendice por los reyes y todos los que tienen la autoridad, para que podamos gozar de una vida tranquila y apacible, plenamente religiosa y digna. Sí, orar por todos nuestros dirigentes del mundo entero, para que sean dirigentes con temor de Dios, con reconocimiento del Dios verdadero, y así se comporten y gobiernen de acuerdo a las necesidades de todos, no nada más de unos, de todos. Por eso la oración es muy importante. Y Pablo nos lo está diciendo. ¿Qué virtudes se deben de practicar? La virtud de la oración. Ya nos habló en las otras partes de la virtud del perdón, de la virtud de la fe, de la virtud de la perseverancia, etc. Pablo tenía mucha capacidad para la evangelización. No cabe duda. Este es Pablo. Bueno, y aquí se acuerdan que este mapa lo podemos encontrar en internet. Yo nada más les subrayé algunas comunidades a las que escribe Pablo, ¿no? Corinto, Tesalónica, Filipos, Efeso, ¿no? Algunas comunidades a las que él les escribe estas cartas. Es muy importante porque aparte él cuida a sus comunidades, él cuida que sigan perseverando en la fe. Eso es. Eso está. Un gran personaje. ¿Okay? Bueno, pues espero que les haya gustado este tema de Pablo y les invito a que lean
Una vez más, les invito a que lean Hechos de los Apóstoles y en alguna ocasión las cartas. Y si tienen alguna oportunidad de ir a algún curso de cartas paulinas, no se lo pierdan, no se lo pierdan, vayan. Pero con lo poco que hemos visto hoy, yo espero que perseveren como Pablo escribe, en la oración, en la fe, en las virtudes, en la perseverancia, en la confianza en que tenemos un gran intercesor ante Dios Padre, que es Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.